Hola, bienvenidos a Mesa Central, un video podcast del Colombiano en el que les contamos las noticias más importantes de la semana, las que dejaron huella. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor general del periódico, y estoy acompañado de Mónica Quintero. ¿Qué hubo, Moni? ¿Qué más pues? ¿Cómo vamos hoy? Todo bien. Imagínate que me estaba acordando que esta semana se cumplieron 9 años de la falsa estrella del Junior. Yo no sé si vos te acordás, una vez Nacional estaba jugando una final, ganó por penaltis y alguien en un trino dijo, no, pero Nacional hizo 4 cambios y le invalidan el título. Y en Barranquilla salieron a celebrar, eso fueron motos. Entonces celebramos estos 9 años de la estrella falsa del Junior, me da mucha risa. Pero una cosa que ha sucedido muy importante esta semana es que estamos viendo el recambio de los ciclistas colombianos en el Giro de Italia. Salió ganador de la última etapa de montaña Santiago Buitrago, la prueba reina. Es un muchacho de 23 años. Nos tocó para reunión y todo. Sí, exacto. Nos estábamos en un consejo de redacción en ese momento y salimos a verlo ganar. Además que esta semana también el colombiano Einer Rubio ganó en la montaña. O sea ganó otra etapa, la primera etapa de montaña creo que fue. Exacto, en una fuga pues como espectacular. Entonces como que están pasando muchas cosas con el ciclismo y eso es importante. Ah, mira, tengo un dato, es el 10º ciclista colombiano que gana una etapa en el Giro de Italia. Los colombianos han ganado 34 etapas en el Giro, eso me parece muy importante y además son muy jóvenes. Einer Rubio tiene 25 años, es de Chiquiza, que es un municipio de Boyacá, así que bueno, celebramos los triunfos del deporte colombiano y ese recambio, porque esta ya es otra generación más allá de Nairo y de Rigo, por ejemplo. Y empezamos, les vamos a hablar de 3 temas. 1, Gilinski y los árabes se quedaron con Nutresa. 2, el Contralor se quedó sin su puesto. Y en tercer lugar, ¿qué se mueve detrás del congelamiento de la tarifa de luz en la factura de EPM? Así que empezamos y para esto vamos a hablar con Olga Patricia Rendón, editora de Economía, con quien hacemos varios capítulos del arranque y nos reímos mucho allá, ¿no, Olga? Sí, es divertido grabar. Siempre hay noticias económicas toda la semana. Toda la semana. Así es, trabajamos bastante. Esta semana estamos aquí trabajando y llegó un anuncio donde decían, por fin, Jaime Gilinski y los árabes se van a quedar con el 87% de Nutresa y corrimos, ¿no? Tomamos el tema del día que teníamos planeado, eran las 5 de la tarde, dijimos, vamos a abrir con esto el periódico, eso es siempre el estrés que vivimos acá. Fue una noticia muy sorprendente, sobre todo porque llevábamos ya varios meses sin OPAs, sin ningún envión más allá de lo judicial. Cuando salió el comunicado de las 3 empresas del GEA en la Superintendencia Financiera anunciando que habían llegado a un memorando de entendimiento con la familia Gilinski, las 2 empresas de Gilinski que están en el negocio, que son Nugil y JGDB Holding, y con IHC Capital, ¿no? Que arrancó esa OPA con $1 millón de pesos con capital. Con un capital de $1 millón fue constituida. Y están ahí los árabes con su empresa IHC y van a quedar con el 87%, con al menos el 87% de Nutresa, con unos compromisos a los que llegan todas las partes. No sabemos pues cuál va a ser el mecanismo para este tránsito de acciones, pero Sura y Argos salen de Nutresa, ¿cierto? Ahí se daña el enroque que lleva más de 40 años en Antioquia, y Gilinski a su vez sale de Sura, ¿cierto? Entonces entrega sus acciones en Sura. ¿Cuánto tenía Gilinski de Sura? ¿38%? 38%, y llegaba a 39% con la participación del árabe. En total, pues eso es un negocio gigantesco, porque Nutresa es una empresa, es un conglomerado muy grande que tiene muchas subsidiarias, dependen de ella 45.000 empleados aquí, está con presencia en 14 países, exporta el 40% de su producción, entonces es una empresa impresionantemente grande y muy, muy importante para esta región. Oye, ¿y quiénes son los que se quedan? ¿Quiénes son esos árabes que yo vi que hicieron una nota contando quiénes eran? Que tienen más negocios, pues, sí, que tienen más Este negocios. es un conglomerado de Abu Dhabi, es
tienen relación con la familia real. El dueño es hermano de quien hoy gobierna. O sea, estamos hablando de Abu la Dhabi. crema árabe. Sí, es de los ricos más ricos del mundo y tienen presencia en muchísimos sectores, entre ellos una presencia muy importante en alimentos. Y obviamente ahí es donde le pega. O sea, en este tipo de alimentos Nutresa. procesados, galletas, Sí. dulces, mecatos. Y además está Gilinski, que la familia Gilinski pues es dueña de Yupi Y de Copelia. y de Copelia y de Copelia. varias otras empresas. Pero en los sectores de alimentos, Yupi y esos Copelia. dos, sí, esos son los importantes. Uno apuntaría que van a juntar todo eso en una sola empresa, porque es que yo justamente después de que cuando estábamos haciendo la noticia pensaba que Nutresa es una empresa que está en la gente, o sea, todos nos relacionamos con Con la Nutresa, chocolatina con la chocolatina Jet. Jet. ¿Será que va a desaparecer la lámina de la chocolatina? Eso Las me estaba preguntando galletas, estos las días. galletitas. Esperamos no, que no, ¿cierto? Porque finalmente esto es una inversión muy alta que hacen. A valor de mercado hoy Nutresa vale 26,4 billones, de esos 23 serían lo que tendrían Gilinski y el árabe, ¿cierto? Están haciendo una inversión muy importante y seguramente esta es gente de negocios. Y que no es una adquisición como voy a coger a mi competidor para acabarlo, sino que es una inversión importante que están haciendo seguramente para tratar de sacar a la compañía adelante. Se está hablando hoy como de algunos planes que puede tener la familia Gilinski de llevar los negocios hacia África, a atender ese mercado que es muy demandante y que no está siendo suficientemente atendido. La idea es, ojalá, que los nuevos inversionistas vean el potencial que tiene esta compañía y pueda ayudarla a mejorar y tener pues mejores resultados que ahora son muy buenos. ¿Qué significa que salgan Sura? Pues porque esta ha sido toda la pelea que tuvimos todo el año pasado, entonces ya ellos se quedan con Nutresa, digamos, no sé si más tranquilos, pero ¿qué significa para Sura y los demás? Para Sura y Argos eso eran inversiones, ¿cierto? Es decir, ellos recibían el pago de dividendos que otorgaba Nutresa cada año. Era una inversión importante, pero más allá de eso, yo pienso que era la protección del empresariado paisa y de hacer juntos todo lo que la ciudad está necesitando, ¿cierto? Ellos tienen unos resultados muy, muy, muy importantes juntos en sostenibilidad, en lo que hacen en Pro Antioquia para el apoyo a las familias más pobres. Bueno, lo que hemos dicho, montón que de es que es un programas. modelo empresarial que es inédito en el mundo, donde hay apalancamiento de obras públicas, donde ha habido una proyección social importante, donde los paisas, todos conocemos gente que trabajó en Nodel, que trabajó en la Nacional de Chocolates y que se jubilaron ahí, que hicieron parte de los sindicatos, en fin. Y se espera un relevo, que esto es importante, porque más allá de esto, pues seguramente la directiva de Nutresa va a cambiar. Claro. ¿Cierto? Uno ha visto, los directivos de estas empresas paisas han tenido una relación muy tensa con la familia Gilinski, y es altamente probable, y por lo menos lo que se está esperando en Nutresa es que eso ocurra próximamente. Ahora bien, el presidente de Nutresa se ha mantenido como muy al margen desde el momento Sí, primero de la OPA. ha sido Además porque él fue el primero que recibió la andanada. Claro, entonces él fue el primero que no podía hablar. Y ha sido el que menos se ha confrontado, al menos públicamente, y al que menos han atacado desde el otro lado, pero Olguita, seguramente en este momento la acción más cara de todas las empresas del GEA, es decir, Nutresa, Grupo Argos, Grupo Sura y Bancolombia, es la de Nutresa. es la de ¿En Nutresa, cuánto sí. está? Hoy en 57.800 pesos. Eso quiere decir que Sura y Argos van a hacer una moñona, porque le van a vender a Gilinski, ¿cuánto necesitan, cuánto van a recibir? Gilinski tiene que meter, en este momento le faltan 14 billones en Nutresa, pero va a salir de 7 billones que tiene Sura. Muy bien. ¿Cierto? Entonces esos 14 billones seguramente van a entrar ahí, un poco de pronto algunas familias que vayan a vender. Vamos a ver qué sigue sucediendo con este negocio, es el negocio del año, sin duda. Se me hace como una decisión muy salomónica, ¿no? Partamos esto, yo creo que el mensaje de Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, en la última asamblea de Sura fue vital, donde él dijo, no nos desgastemos, hagamos negocios. Y aquí salió un negocio que fue, partamos, yo me quedo con el negocio de las galletas, que fue lo que dijo Gilinski en el primer momento. A mí me interesa, le dijo a Luz María Sierra, directora del Colombiano, en entrevista, yo quiero el negocio de alimentos, pues se va a quedar con el negocio de alimentos y los de siempre se van a quedar con Sura, Argos y sobre todo Bancolombia. Olguita, necesito que nos expliques
qué fue lo que pasó en el suroccidente del país y versus las reservas. Cortico, yo Porque le cuento. mira, aquí los dos somos Exacto. del eje Claro. cafetero. eso Estamos nos hablando han con mandado todos afectados. los memes del mundo. Todos los memes, Su yo mamá tengo, también mi compró. mamá casi que compra estufa de luz, los amigos míos de Armenia contaban que les tocaba calentar el agua En la olla del arrocera, que además arroz se para demora un bañarse. montón. Que se es que la gente bañaran. es muy floja para bañarse con agua fría, Bueno, pero entonces, contanos, ¿qué pasó? Cerro Bravo, en el Tolima, fue una montaña que empezó a calentarse. Esto es un volcán, pero no fue actividad volcánica, según parece, sino un incendio subterráneo que no se ha podido identificar por qué. Estaba calentando el gasoducto, entonces TGI, que es la empresa que provee, cerró Que las el temperaturas gasoducto, eran claro, porque eso es un altísimas. riesgo impresionante, pues. Entonces quedaron desde el 20 de mayo sin suministro en el suroccidente, afectando a todo el eje cafetero, Tolima, Nariño, Valle del Cauca. Eran como más de 2 millones de personas. 2 millones de usuarios, incluyendo industrias, restaurantes, hoteles y residencias. El jueves en la noche empezó a normalizarse el servicio residencial y se espera que el viernes en la noche se haya normalizado el industrial. Y esto pues preocupa mucho porque no se sabe muy bien cómo hacer que el sistema sea confiable para esa zona del país donde vaya a ocurrir algo, digamos, volcánico o de Claro. más largo plazo. Y además está el miedo latente del volcán Nevado del Ruiz. Claro. Y lo otro que me preguntabas de las reservas de gas, pues esta semana la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó las reservas que tiene el país con corte a fin de año pasado y redujeron tanto para petróleo y para gas. Eso preocupa muchísimo en la medida en que el gobierno nacional no quiere firmar nuevos contratos de exploración y es decir, vamos a quedar con el gas que tenemos. Hay unas reservas contingentes que no sabemos si se pueden sacar o no, pero lo que tenemos probado es menos de lo que teníamos en 2021. Y la ministra Irene Vélez ha dicho, no vamos a hacer más exploración, ¿no? Así es. Ahorita, muchísimas gracias por esta Guardemos mejor información. la cosita eléctrica. Hay que guardar la estufa, mi mamá compró. Exactamente. Segunda noticia, y para esto invitamos a Daniel Valero, macroeditor de Colombia, Actualidad, Nación, Política. Siempre toca hacer, Dani, todos esos paréntesis para explicar el trabajo arduo Como un que, arbolito, que tenemos. Dani dice, nosotros respondemos por la nación. Muy bien. Dani, segundo tema, y es que el Consejo de Estado tumbó la elección del Contralor por vicios de trámite. Eso también nos cayó a última hora esta semana, una jornada de cierre, y Alejandro Arboleda corrió a hacer nota con Javier. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el Consejo de Estado, sección quinta, llega y le dice al Congreso, la embarraron. La embarraron porque ustedes cometieron 2 errores en el trámite de la elección del Contralor. Una, no cumplieron con los tiempos en los que se debían presentar las listas. Y 2, al haberle hecho caso a unas tutelas, incluso una salió de aquí desde Medellín, en la que validaban a los que se habían presentado antes, también rompieron los temas relacionados con la paridad de género, por un lado, y 2, validar una lista que se presentó tiempo después de lo legal, termina siendo también un enredo y le dicen al Congreso, ustedes señores Roy Barreras y David Racero, porque hay que ponerle como nombre propio, la embarraron. El Consejo de Estado, esta sección quinta, generalmente se demora bastante tiempo en resolver temas, pero últimamente ha estado como muy activa. Este Consejo de Estado es el mismo que sacó a Roy Barreras, presidente del Congreso, por doble militancia, le tumbó la elección, pero es el mismo Consejo de Estado que hay que recordarlo. ¿Se acuerdan del caso cuando nos quedamos sin fiscal, cuando tumbaron a Vivian Morales, Sí, que era fiscal? claro. Es el mismo, el que le anuló varias cosas a Alejandro Ordóñez cuando era procurador. O sea, es un consejo que ha estado bastante movido. ¿Esto qué implicaciones tiene? Vení. Hablaste del Consejo de Estado ahí, mencionaste a Roy Barreras. Carlos Hernán Rodríguez, el Contralor, ¿de qué cuerda es? Yo creo que él es... Rara, ¿no? Él trabaja con todos. Él viene del Valle del Cauca. Ambidiestro. Sí, ambidiestro, ¿sabes? Sí, sabe jugar con varias partes de su cuerpo. Porque dice que trabajó, se me olvidó, Abadía. Y él venía Juan Carlos Abadía. Y él venía de este grupo político y trabajaba con ellos. Y ahí hizo política. Pero también es muy contrario, por ejemplo, a Ospina, Iván Ospina, el actual alcalde de Cali. Jorge Iván Ospina, que es muy polémico, Partido Verde, Claudia López le ha dado por...
pero todas partes. la Alianza Verde votó por este contralor en el Congreso, entonces por eso te digo que es como una persona que Pero ese era como el camina a bendecido todos. del pacto, ¿o no? Sí, el bendecido del pacto, lo querían, pues por eso, digamos, llegó ahí. Ahora, en los exámenes le fue bien. O sea, una cosa es la política y otra cosa es la técnica, y en las cosas técnicas le fue bien. Un Y dato, este no es de la cuerda del anterior contralor Pipe Córdoba. pues es que, como te digo, juega con todos. Ajá. Entonces, de alguna manera también tenía esa bendición. Ahora, una cosa que quería decir, ¿se acuerdan del nombre de Héctor Carvajal? Un abogado Sí, muy claro, conocido. amigo de Gustavo Petro. Él fue el que gestó la reunión entre Lo sentó Gustavo Petro y Álvaro Uribe en su Vélez. oficina en Bogotá. Además ha sido abogado de los hijos del expresidente Uribe. O Sí. sea, digamos que también tu término fue ambidiestro, digamos lo que en el campo jurídico También. Héctor Carvajal también es muy ambidiestro. Resulta que él es el abogado de Carlos Hernán Rodríguez, el contralor, y pusieron sobre la mesa una tesis. Habrá que ver si funciona o no, pero pues en un país de muchos abogados hay muchas leyes como para buscar caminos. Y dijeron, Carlos Hernán Rodríguez no fue el que cometió el error, lo cometió el Congreso. De hecho, el Consejo de Estado dice que no queda inhabilitado para volverse a presentar. Entonces, bajo esa tesis, le dice el grupo jurídico que maneja a Héctor Carvajal, le dice, oiga, Contralor, pues piense en una tutela. Le están afectando su derecho a elegir y ser elegido. Usted allá no tuvo nada que ver, el Congreso fue el que se enredó, pues preséntela. Si eso llega a prosperar, no se le haga raro que en un tiempo volvamos a tener a esta misma Dani, persona de Contralor. Pero yo leí pues ahí en una nota del Colombiano precisamente que dijeron pues que están preparados para dar la batalla jurídica, pero que a su vez esto es de una única Es instancia. una única instancia, por lo que es la Corte La de Corte, cierre. sí, exactamente. Pero la tutela, según la Constitución, sirve, digamos, como un recurso de amparo. Depende de Puede haber un freno, ¿no? Claro. Un freno temporal. Y además es que este tipo de leguleyadas, llamémoslo así, a veces funcionan y a veces no. Por ejemplo, el caso de Roy Barreras, él estaba convencido que él podía ser congresista a los 4 años y resulta que por un error de tiempos, por haberse ido tiempo después de cuando dice la ley del partido de la U, pues mira, lo sacaron. Oíste, y detrás de eso estuvo Jennifer Pedraza, ¿no? La Sí, congresista. sí, ¿Eso sí. cómo se lee? Jennifer Pedraza, Juan... Ella es de la entraña de Robledo, ¿no? Sí, de Dignidad. Ayúdame a recordar el otro congresista que es de acá de Antioquia. Ese es Jorge Gómez. Jorge Gómez. Jorge Gómez, fueron ellos dos los que presentaron la denuncia. Jennifer, muy activa en este tema, le ha dicho, señor Roy Barrera, señor David Racero, ustedes estaban violentando la ley. Por más que se pongan como base las dos tutelas que salieron, les decía al principio, una de Medellín y otra de Cali, para poder hacer este proceso, no pueden irrumpir en la ley, no Claro. la pueden dañar. Y es un punto que hay que anotárselo. Ella ha sido muy juiciosa en el debate de control político. Dignidad es un partido que, si bien ha estado del centro hacia la izquierda del espectro político, ha sido crítico Con el presidente de Gustavo Gustavo Petro, pues Petro y de sus obviamente sectores. Robledo Ellos no le están busca hasta claro. dónde nació. Exactamente, ya sabremos dónde habrá nacido, no sé. No Le tenemos preguntamos ni a idea. Robledo. Dani, pero nos quedaste bien de las implicaciones, nos ibas a hablar de Sí, las Rápidamente. Sencillo, en este momento, hasta que el fallo no quede notificado, tenemos contralor, pero ya podemos hablar del destituido contralor. Después de eso tiene que quedar alguien en encargo. ¿Dónde está el meollo de todo el asunto? El encargado tendría que ser el segundo al mando, pero el segundo al mando llegó por la persona que acaban de sacar. Claro. ¿Quién va a quedar entonces al mando de la Contraloría? Esos son de esos debates que Sí, quedan por ahí sí. pendientes del mundillo jurídico, pero pues Muy que bien. no dejan de Bueno, generar vos sos duda. hincha de Millonarios, le fue bien esta semana, ¿no? Sí, nos fue muy Partidazo. bien. Qué pena el estadio, La le ofrezco piscina. excusas a todas las audiencias del colombiano. por Dani, esas vos no sos imágenes. dueño del Campín. Tercer tema, vamos a hablar de los servicios públicos, exactamente de el rubro de la electricidad. El alcalde Daniel Quintero, cuando era candidato a la alcaldía de Medellín, sacó unas pancarticas en varias comunas de la ciudad donde decía, vamos a bajar los servicios públicos, y todo el mundo le decía, usted no puede hacer eso porque eso es una tarea de la CREC, ¿no? Pero esta semana hubo noticia y los bajó, hizo un movimientico, aprovechó una situación que hubo durante la pandemia, digamos, una figura que se creó durante la pandemia, que era un alivio que se le da a los ciudadanos temporal, y se va a bajar o se va a congelar ese rubro de la electricidad. ¿Cómo es la cosa, Juan? El martes hubo un anuncio de una reducción tarifaria en la energía, y consiste en que durante los próximos 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre, se va a reducir la tarifa 0.6. Eso indica que a partir de septiembre va a volver a empezar a subir la tarifa
hasta llegar al precio que tenía o que tiene actualmente por allá en diciembre. Esa fue la medida anunciada. Esto lo permite una resolución de la CREC. El año pasado, después de que llegó la ministra Irene Vélez, se habló del pacto tarifario, de una resolución de la CREC al respecto, en la que permite que este tipo de alivios se den para los usuarios. El y gobierno EPM se acoge a ella después de que en su momento, cuando lo podía hacer porque era el llamado Se de la acoge ministra, hoy, 8 meses después. en ese momento fue el que menos rebajó los Y apareció a última hora, ¿no? Todas las Correcto. empresas se montaron En muy octubre. rápidamente y EPM apareció como a las 11 de la noche cuando el plazo se cerraba tarde, ¿no? Como a Sí, las en ese 12. momento argumentaron que todavía no tenían certeza del comienzo de Hidroituango, que estaban dependiendo de cuándo iba a empezar a generar ingresos, y en ese momento fueron muy cautos en esa reducción. Lo que se decía y se decía en los pasillos del edificio inteligente era que el gerente de EPM, Jorge Carrillo, y el alcalde Daniel Quintero estaban tratando de negociar más plazo. Acuérdese que ellos necesitaban más plazo para poder entrar en funcionamiento. Entonces, supuestamente le estaban tratando de decir al ministerio o al gobierno, si usted me da más plazo para entregar la primera turbina de Hidroituango, yo rebajo los servicios públicos, ¿no? Sí, en ese momento recordemos que se cumplía el plazo el 30 de noviembre de la entrada en operación de las 2 primeras unidades, porque había una ejecución de garantías bancarias millonarias para EPM si no cumplía. Entonces, ¿qué pasó después? Digamos, después de este anuncio del componente de energía, la ministra Irene Vélez explicó que todo el excedente que se deje de cobrar se va a acumular y se tiene que pagar después. O sea, se traduce después en el componente de la tarifa, que fue lo que pasó o que le pasó a mucha gente en la pandemia. No dejaron de pagar unos aumentos en los servicios públicos, pero ahora los están pagando diferidos, como si fuera un plazo a crédito. Ese componente, entonces, el alcalde dijo que no se iba a cobrar durante su alcaldía, pero nadie quita después que la próxima alcaldía los cobre, porque hay muchas variables, empezando por las tarifas que se temen que se incrementen por la generación que durante el fenómeno del Niño, que tiene que tener el componente de las generadoras térmicas, que es más costoso producir energía con ellas, y eso se traslada obviamente a la tarifa. Entonces digamos que hay ahí una medida que va a ser un alivio. La Liga de Usuarios decía, en el futuro... correcto, empieza otra vez a subir después de septiembre porque el plazo de la resolución vencía, o sea, solamente ese beneficio se puede aplicar hasta septiembre. Además, Después vale nos mucha van a plata. cobrar. Después nos van a cobrar porque además la medida cuesta 400.000 millones de pesos. O sea, Bueno, eso es mucha otra plata. cosa, que el impacto económico puede ser entre 130 y 400.000 millones para EPM. El alcalde le preguntamos mucho sobre el impacto económico que eso tendría, dice que las finanzas de EPM estaban sólidas para ese impacto, pero recordemos también que a la par se está discutiendo en el Consejo, todavía no está citado el primer debate después de que se aplazó el viernes pasado, sobre el aumento de las transferencias de EPM, llevarlas al 65%, que no ocurre desde 2007, cuando es el 55% el que se transfiere de las utilidades anuales al municipio por el hueco que tiene en el presupuesto. Digamos que ese es otro tema de debate que sigue tensionando las finanzas de EPM. El alcalde Daniel Quintero trinó el 24 de mayo, dijo, mientras yo sea alcalde no dejaré que las rebajas y el congelamiento que hemos logrado sea cobrado a los ciudadanos. La congelación va en firme. Y es un trino bastante complicado porque, claro, la gente que lo lee y seguro pasa de WhatsApp en WhatsApp dice, no, el alcalde no va a dejar que suban la tarifa de electricidad. Pero es que eso tiene una mirada muy digamos, ahí hay una especie de engañifa quizá, porque ya la ministra Vélez dijo, se va a cobrar, se tiene que cobrar. Eso no es un alivio, no, es una deuda aplazada. No se lo cobramos ya, pero se lo vamos a cobrar después. Claro, el alcalde Daniel Quintero dice que mientras él sea alcalde, porque posiblemente pueden decir, vamos a empezar a cobrar eso en enero, como cuando usted va y saca un fiado y le dice al de la tienda, yo arranco a pagar en 8 días. Puede pasar lo mismo, entonces ahí se va creando lo que ahora llaman, esta palabra tan manoseada, la narrativa, ¿no? Desde ya, y si en enero tocan empezar a cobrar eso, ¿el qué va a decir? El que puede decir como exalcalde, yo me mantuve en la promesa, pero ahí les están Que a él cobrando, le falta ¿no? poquito también. Claro, pues. falta muy poco. Entonces, la ministra de Minas, Irene Vélez, ya lo dijo, nos van a volver a cobrar. Vi a un tuitero que le preguntaba a EPM y al alcalde, ¿cómo van Santiago a hacer? Ortega. Santiago Ortega, Sí. exactamente. ¿Cómo van a hacer? Y nunca le respondieron, que fue lo que sucedió un poco en la rueda de prensa, en la que, dicho sea de paso, el alcalde arremetió contra un periodista de esta casa editorial y no respondió directamente, digamos, ya sabemos que es por medio de esta resolución, pero
las formas siempre quedan, digamos, ocultas. Nunca sabemos cómo van a proceder o si eso aporrea o no aporrea las finanzas porque no dan datos, sino que dan argumentos que no tienen justamente información. Sí, por lo pronto hay que esperar la factura de mitad de año, empezar en junio y en julio a ver cómo se traduce ese 0.6 de rebaja y cómo se va a traducir en los siguientes 4 meses. El ejemplo era que si una cuenta solamente la energía valía 100.000 pesos, iba a empezar a bajar progresivamente durante los 4 meses e iba a volver a empezar a subir desde septiembre para llegar otra vez a los 100.000 pesos en diciembre. Esperemos a ver, eso cada uno lo verá reflejado en la cuenta de servicios que no ha parado de subir este año. Queda uno muy preocupado. Queda uno muy preocupado, muy preocupado. Veremos qué sigue sucediendo. El alcalde Daniel Quintero está ahí pujando por tener más plata de EPM, están pidiendo 300 Ese debate está millones. pendiente, las Eso extras está caliente. Las extras terminan el lunes, todavía no hay reanudación del primer debate que se va a hacer en comisión primera y segunda, y ahí moviendo los votos se pensaría que podría pasar a plenaria, y está pendiente qué va a pasar con la curul de Aura Marlene Arcila, que perdió su investidura por un fallo del Consejo de Estado. Pero ella y tiene está eso pendiente, detenido, ¿no? Claro. Ahí va a quedar ¿quién? ¿El flaco? Carlos Mario Mejía es el que sigue en la lista y tomaría conocido su como relevo, el Flaco Mejía. Y digamos que ahí se pone interesante porque Aura Marlene Arcila ha pertenecido desde el comienzo a la coalición de gobierno, y pese a que Carlos Mario Mejía fue secretario de Movilidad de Quintero, digamos que ahora por las posiciones políticas de la antesala de campaña, él es aliado de Eugenio Prieto, que integra el bloque antiquinterista, así denominado por la gobernación. Entonces esperemos a ver qué el va a bloque poner interesante. antiquinterista, que fue quinterista y que tuvieron por ahí algunas personas trabajando en la alcaldía quinterista, ¿no? Ha estado muy caliente, quería cerrar con esto, y se subieron los decibeles de insultos en las redes sociales, incluso la gestora social Diana Osorio le decía a la gente fachos en Converse, lavaperros de los grupos económicos, unas palabras bastante altisonantes. El discurso empieza a tornarse difícil y están pegados del tema de la venta de UNE, que mucha gente apoyaba, que había que vender, pero esa misma gente decía, tenemos susto de qué puede pasar con esos recursos públicos. Hoy se está diciendo que era para inversión social, hoy cuando ya no se aprobaron, pero en su momento se dijo que eran para EPM y para salvar Hidroituango, ¿o no, Juan Di? Plan de inversiones de EPM, siempre se dijo, incluso esa fue una cláusula expresa en el último proyecto de acuerdo que se hundió, y era los recursos provenientes de la venta de UNE, que pueden ser alrededor de 2,8 billones, solamente se pueden invertir en el plan de inversiones de EPM. Entonces es mentira lo que se dice de que era para inversión social y que ahora le están haciendo falta a la ciudad. Eso era para la caja de EPM, que dicho sea de paso ha estado bastante aporreada por coyunturas, por inversiones que no han sido muy bien aprobadas, pero que se han hecho. Juan Di, Mónica, muchas gracias por estar conmigo aquí en Mesa Central, también a Daniel Valero y a Olga Patricia Rendón. Les recordamos que tenemos para estos días charlas de domingo, esta vez conmigo, no con Luz María Sierra, que está de vacaciones, no nos acompaña. Tenemos De Buena Fuente con Daniel Valero, con todos los chismecitos políticos. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos en todas partes llevándoles la información rápida, oportuna y veraz. Lean elcolombiano.com y compren el periódico impreso. Compren el periódico impreso, pero este fin de plan de cultura, que son los días del libro, y yo creo que es chévere porque van a hablar de mujeres, hay muchas conversaciones, es en la Biblioteca Pública Piloto, hoy nos pueden leer en El Colombiano, este fin de semana también, pero creo que hay plan de cultura para este fin de semana en Medellín, y creo que... Ojalá no llueva como ha llovido estos días, qué aguaceros. Muchas gracias, esto fue Mesa Central desde la redacción del Colombiano.